Amén. Que el Señor les bendiga nuevamente, hermanos. Bueno, creo que el pastor Carlitos ya nos, de cierta forma, pues nos dio un panorama bastante claro de cómo, bueno, en las dos participaciones creo que ya quedó bastante claro en qué época es la que estamos viviendo. Y fíjense que en el contexto mundo, como pueden ver ustedes ahí en su bosquejo, en el contexto del mundo, lo que nosotros nos encontramos es esta época histórica. Ustedes saben que los investigadores, los estudiosos han dividido la historia como en pedazos, ¿no? La historia de la humanidad. Específicamente a este periodo de la historia, los sociólogos o las personas que estudian esto le dan el nombre de posmodernidad, ¿sí? O algún otro nombre, nueva modernidad o modernidad líquida, ¿sí? ¿Por qué está caracterizado este tiempo? Por las cosas que el pastor Carlitos explicaba. Relativismo moral, no hay verdades absolutas. Hedonismo, el placer como un fin. Individualismo, no me importan los demás, no me importa lo que piensen los demás. Lo único importante para mí es lo que yo pienso y cómo yo me percibo. Narcisismo, una admiración exagerada que siente una persona por sí mismo, por su aspecto físico o por sus dotes o talentos. ¿Sí? Entonces estamos en esa época nosotros donde la humanidad se comporta de esta forma, pero además, y creo que es algo bien fundamental para comprenderlo y luego ver qué respuestas tenemos como iglesia, estamos viviendo una época en donde predomina, dice, el irracionalismo, que es lo contrario al racionalismo o razonamiento, ¿sí? Hoy es totalmente prohibido, casi que prohibido, me atrevo a decirles, que usted razone las cosas, lo que el pastor decía. O sea, yo creo algo porque aquel cree esto. Ahora, la pregunta es, ¿lo razonamos? ¿La gente tiene la capacidad hoy en día de razonar? Mucha gente no. ¿Sí? Mucha gente no. Hubo una época en la que la razón predominaba en la humanidad. O sea, una época en donde decía, bueno, pensemos, por eso no la famosa frase esta, pienso, luego existo. ¿Por qué? Porque usaban el razonamiento. Hoy no. Hoy es casi inválido que usted cuestione los argumentos que el pastor mencionaba. Es casi inválido que usted diga, miren, esto no es así. Pero ¿quién te dijo a vos que es así? A ver, hablemos. No existe eso, no existe una capacidad de debate. Muchas veces cuando se quiere plantear un debate, frente a esto, un debate, por ejemplo, con ponencias bíblicas y del otro lado una persona con este tipo de ponencias, ¿cómo se dice? Se descalifica totalmente una ponencia bíblica. O sea, sos retrógrada, sos del heteropatriarcado, sos patriarcado y no tenés nada que hablar aquí. Entonces no hay capacidad de razonamiento. ¿Ajá? Exacto. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahorita más adelantito? Ajá. No había diálogo. Bueno, exacto. Exacto. Entonces, imagínese usted, el irracionalismo aún se ve dentro de la iglesia, en un contexto de iglesia, no digamos en un contexto mundo, ahora todavía más. Y también dice, estamos nosotros en esta época, lo que caracteriza también es una cultura de desecho. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es la tasa de divorcios en Guatemala? De cada 10 matrimonios, uno sobrevive. ¿Sí? ¿Y los demás? Divorcio, 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 divorcio. O sea, la cultura de desecho es aquella que lo uso y si no me sirve, ya. O sea, cuando ya no lo utilizo, el aborto, por ejemplo, sigue esa tendencia. O sea, estoy embarazada, no necesito un hijo. No lo quiero, no me sirve. Así que lo voy a matar, en otras palabras, ¿no? Exacto. O sea, no lo necesito, no me hace sentir bien. Cultura de desecho. Ahora, ante estos problemas, ante toda esta, digamos, ya yo creo que ya ustedes tienen como un mapa, ¿no? O sea, frente a esto estamos como iglesia. Ahora, frente a estos problemas, la iglesia casi siempre ha optado por tres posturas.
Y ya hoy vamos a ir, muchos de ustedes que están aquí quizás conocen el ejército, ¿verdad? O estuvieron ahí. Vamos a ahorita entrar en un lenguaje de ejército, ¿sí? En un lenguaje militar. Ante estos problemas planteados de esta forma, como los estamos viendo, la agenda globalista, la globalización y todas estas iniciativas que vienen, que buscan destruir la familia y destruir el cristianismo, la iglesia siempre en su mayoría ha tomado tres posturas. Número uno, retirada. Que en términos teológicos, fíjense ustedes, hay una palabra que se llama fuga mundi. ¿Saben qué? No sé si ustedes han escuchado acerca de los esenios. ¿No? Los esenios, ¿usted sí? Era una tribu en el tiempo del Nuevo Testamento, era un grupo de gente. Era un grupo, de hecho Jesús pudo ser un esenio. Exacto, o sea, pero dijeron, nos vamos a fugar del mundo. O sea, no queremos estar mezclados con ellos. Nos vamos a ir a las montañas. Y se fueron, así fue como nacieron los monasterios y esas cosas. Porque los monjes se iban a internar allá, ¿a ustedes? ¿Por qué? Porque creían que ahí iban a encontrar la santidad. O sea, sin embargo, engañoso es el corazón. O sea, la maldad iba con ellos, ¿va ustedes? O sea, no. Entonces, pero fíjense ustedes, la primera postura que muchas veces ha adoptado la iglesia es fugarse del mundo. ¿Qué es esto? Retirada. Aislarnos de los problemas sociales, hacernos ajenos a la problemática y vivir nuestra espiritualidad totalmente aislados de la sociedad. Pregunto, ¿es esa una postura válida? ¿Aislarnos del mundo? No los veo muy convencidos. ¿Sí? ¿Y por qué mencionaba a los esenios? Porque los esenios ya existían en tiempos de Jesús. O sea, Jesús bien pudo haber dicho, me voy a ir a la montaña también, pero no lo hizo. Comía con pecadores. Se reunía con prostitutas. Ahí está la diferencia, hermanos. Eso es el evangelio. Y eso es a lo que vamos a entrar ahorita. Pero esa es la primera postura de la iglesia. La segunda, trinchera, dice. ¿Qué es una trinchera? Para los que estuvieron en el ejército. Atrincherarnos, buscar un lugar seguro y a todo lo que esté afuera de esa trinchera es maldad. Es malo. ¿Sí? Entonces atrincherarnos, posicionarnos en un lugar seguro y ver todo lo que está fuera de nosotros como el enemigo. Todo es malo, no hay nada bueno. ¿Es esa postura correcta? Tampoco están convencidos. Y la tercera, rendición. Levantar bandera blanca. O sea, miren mucha, que entre la ideología de género. Que entre el aborto legal. Que entre el homosexualismo. Que entre el lesbianismo. Exacto. Está profetizado, decimos muchos. Sí, miren, pues, y esto lo hemos, en cierto momento lo hablábamos con el pastor. Muchas veces nosotros como iglesia creamos una cosmovisión y hasta tenemos bases bíblicas para soportar lo que no estamos haciendo bien. Hasta tenemos una cosmovisión bíblica muchas veces para justificar la religiosidad o el dogmatismo en el que estamos metidos. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la postura que tenemos o la que vamos a tomar como iglesia? ¿Ustedes qué proponen? Quiero escucharlos. ¿Nos vamos a retirar? ¿Nos vamos a trincherar? ¿Nos vamos a rendir? ¿O qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Ajá. Sin embargo, sí tenemos... Ajá. Exacto. Por ahí voy. Por ahí voy. Y si no es posible en un contexto de gobierno, en el contexto sociedad. Miren, pues, hermanos. Exacto. Exacto, es un buen punto. El llevar una propuesta con fundamentos teológicos y fondos teológicos está excelente, ¿verdad ustedes? Pero muchas veces eso no es posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el contexto social, la iglesia
Y aquí, este es un punto que fíjense que muchas veces es conflictivo y choca hasta contra mí en algunos momentos. Pero les digo, la iglesia no se puede conformar con hacer cultos. O sea, si lo que estamos ofreciendo a la sociedad es cultos, me atrevo a decirles que estamos en un evangelio a medias. ¿Sí? Atrincherados estamos. O sea, estamos encerrados en nuestras cuatro paredes muchas veces y todo lo que está fuera de ahí es malo, pero no vamos y le tendemos la mano al caído. No vamos y presentamos una propuesta de valor a la sociedad. Ahora, ya vimos el contexto mundo, ¿ah? Relativismo y todo esto y todo este rollo. Ahora, ¿cuál es el contexto eclesial? ¿Cómo se encuentra la iglesia para enfrentar estas cosas? Como iglesia, ¿cómo nos encontramos, hermanos? Yo creo que ustedes como pastores y muchos pastores antiguos que están acá tienen una perspectiva un poco global de la iglesia, ¿no? No solo de la iglesia bautista, sino de la iglesia guatemalteca como tal, o sea, a nivel general. ¿Cómo nosotros nos encontramos como iglesia para presentar una propuesta de valor ante estos problemas? ¿Cuál es el estado de la iglesia ahorita? Exacto. Exacto. Entonces, ¿cuál es la postura correcta de la iglesia? Ya el hermano dijo que, o sea, ¿cuál es el contexto, perdón? El estado en el que la iglesia se encuentra, muchas veces una iglesia débil, una iglesia no preparada, una iglesia con falta también, de alguna manera, también de gente profesional con una visión de reino. Entonces, el contexto es bien delicado. Fíjense que muchos concluyen en resumir el estado de la iglesia de la siguiente manera. ¿Cuál es el estado de la iglesia en Latinoamérica? Pasividad, silencio e indiferencia. 3 palabras. Pasividad, silencio e indiferencia. ¿Qué es lo que dice esto? La iglesia olvidó cómo ser sal y cómo ser luz. Miren pues, fíjense, miren pues, hermanos, yo sé que en algún momento esto choca contra todo lo que hacemos y lo que estamos involucrados, pero es momento, yo siento que muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de sentarnos y autocriticarnos nosotros mismos si lo que estamos haciendo, las prácticas que hacemos son válidas, son bíblicas o qué onda con lo que estamos haciendo nosotros. ¿Sí? ¿Qué tan válido, qué tan bíblico, qué tan cristiano o qué tan aprobado por Dios son las prácticas que nosotros hacemos o los sistemas en los que estamos, los sistemas que estamos promoviendo en la iglesia? ¿Sí? Entonces, pasividad, silencio e indiferencia. La iglesia olvidó cómo ser sal, cómo ser luz. No estamos discipulando. No estamos discipulando. Ese es el primer y les voy a decir así, el primer y gran problema. La iglesia como comunidad cristiana, como comunidad de fe, no estamos discipulando. Y quiero explicar, quizás tal vez es necesario explicar un poco esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos malentendido el discipulado. ¿Qué es discipulado? A ver, ¿qué es discipulado? Enseñarle a un creyente que por qué nos bautizamos. ¿Saben por qué digo esto? Porque muchas veces reducimos el discipulado a un manual, a un librito de 12, 13, 10 lecciones. Darles la palabra, ¿sí? Es lo que necesitamos, ¿sí? Miren, pues hermanos, nosotros como iglesia no necesitamos otra cosa, ¿sí? Nosotros no necesitamos otra cosa. Lo hablábamos con los hermanos del instituto ayer, precisamente. Son buenos los testimonios, bonitas las experiencias, pero una experiencia y un testimonio jamás va a tener el poder de la palabra. Jamás. Y aunque usted quiera decir lo que quiera decir, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el contexto discipulado es vaciar la palabra para que el creyente coma de ahí, ¿sí?
guiar, proveer esa guía para que el creyente pueda cada día ir en ascenso en su conocimiento de Dios. ¿Sí? Porque muchos sí decimos en cierta forma quizás que conocemos a Dios, pero ¿realmente le conocemos? O sea, usted se ha cuestionado, ¿será que la noción que yo tengo de Dios es correcta? ¿Ah? Porque saben, muchas veces los cristianos nosotros nos quedamos con lo que nos dijeron. Ya estamos casi igual que en la iglesia católica. Lo que dice el cura. Y el montón de gente sin Biblia, solo que en los templos con Biblia, pero no la leen. ¿Sí? Entonces, fíjense qué peligro. ¿Sí? Ahora, hay mucho que hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras iglesias tenemos, miren pues, hay una cultura que se ha formado en la iglesia guatemalteca que está definida por 3 palabras también. Dogmatismo, pastorcentrismo, cultocentrismo. Dogmatismo, fíjense que hay un teólogo que define el dogmatismo de esta forma. El dogmatismo es la ley de Dios separada de Dios. En otras palabras, la ley de Dios separada de Dios no es ley de Dios, es ley de hombres. ¿Sí? Entonces, muchas veces en los púlpitos lo que se predica es dogma puro y no evangelio y no palabra. ¿Sí? Lo que decía el pastor, ¿sí? Necesitamos, hermanos, en nuestros púlpitos nosotros necesitamos exégesis bíblica. ¿Sí? Necesitamos, exégeta. Va de la mano, no de. Sí, pero sí quiero hacer énfasis sobre eso. Miren pues. Justificación. Exacto. Para mí, desde una perspectiva personal, alguien que entiende la palabra, que vive la palabra, definitivamente va a entender que necesita prepararse. Definitivamente. O sea, ahorita lo del tiempo. Es que yo digo, miren hermanos, nosotros estamos viendo las necesidades frente a nosotros, están aquí, frente a nuestros ojos. ¿Sí? No podemos seguir nosotros. Les voy a decir, y soy un pastor nuevo, tengo apenas 2 años y 1 año de pandemia encima, ¿sí? Pero sí les digo algo, no podemos seguir pastoreando en el 2021 como en el 1950. No se puede. Ajá. De veras. Bueno, ya es tema de directiva, ahí se arreglan ustedes. Ajá. Exacto. Pero no. Exacto. Claro. No, no. Sí, definitivamente, de eso no hay duda. Pero entonces, hablando un poquito sobre lo que las 3 palabras que le mencioné, muchas veces dogmatismo y muchas veces también, mis hermanos, pastorcentrismo. Muchas veces nuestras iglesias giran en torno a usted como pastor. Y ese es un grave error. Porque entonces hay un esfuerzo pastoral, pero no un esfuerzo de iglesia. El pastor se vuelve loco y tiene socada la agenda de cosas.
¿sí? Pero no, entonces existe ese problema, ¿sí? Existe ese problema. Hemos creado muchas veces o hemos guiado a la iglesia a ser una iglesia pastor dependiente. El pastor dice, pastoritis aguda, dice él, ¿sí? Pastorcentrismo, una iglesia. Ajá. Hoy, hoy que se vinieron para acá. Exacto. Bueno, la iglesia. Miren pues, el líder cada vez el líder tiene que hacer que su presencia se note menos, podría ser. Ajá. Exacto. Entonces, tengamos cuidado con ese pastorcentrismo. Miren, qué palabra compuesta esa. Y luego también cultocentrismo. Fíjense que hay algo que no sé si ustedes lo han escuchado, pero una frase que se llama inconsciente, en el inconsciente colectivo, que es como que si el mundo tuviera mente, ¿no? El mundo completo tuviera mente y fuera una sola persona, se le llama esto inconsciente colectivo. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes mencionan evangelio, iglesia, cristianismo, a un mundano, ¿qué es lo que él piensa? ¿Qué es lo que automáticamente viene a la mente de él? Ajá. Sí, pero fíjese que muchas veces lo que viene a la mente, lo que viene a la mente del mundano, cuando usted le menciona evangelio, iglesia, cristianismo es templo, cultos. ¿Sí? Exacto, no un cambio de vida, no una nueva vida, ajá, sino cultos, ¿sí? Dogma, ¿sí? Ese es dogmatismo. ¿Por qué? Porque nosotros quizás hemos guiado a nuestras iglesias, mis hermanos, a que el culto sea el centro de lo que hacemos. El culto no es el centro de lo que hacemos. Es una parte muy importante porque ahí aprendemos, porque ahí predicamos y porque ahí enseñamos. ¿Sí? Pero no podemos nosotros limitar, que es otro tema que también hablábamos con los hermanos del instituto ayer, nosotros no podemos limitar el cristianismo al culto. ¿Sí? Porque entonces nosotros estamos siendo cultocentristas. O sea, el culto es el centro de nuestra vida. No, ¿sí? Y miren pues, y aquí, y esta es otra cosa, la iglesia tiene que ofrecer al mundo más que cultos. La iglesia tiene que poner encima de la mesa una propuesta de valor que sume a la sociedad. Si la iglesia, si como cristianos nosotros solo ofrecemos religión, estamos mal. Estamos mal. Exacto. Hacer vida. Exacto. Exacto. Y por eso. Ese es el punto, mis hermanos. Tengamos cuidado
tengamos cuidado con ese tipo, les voy a decir así, yo los veo como cosmovisión, ¿no? O sea, es una forma de ver la iglesia esa. Una iglesia centrada en el pastor y una iglesia donde el pastor es el que hace todo. Y una iglesia centrada en el culto, ¿sí? No, hay más que culto. La vida cristiana, el evangelio es mucho más que un culto. Es mucho más que una escuela dominical, ¿sí? Es hacer vida cristiana. Entonces, pastorcentrismo, cultocentrismo, dogmatismo, no hay compasión. Fíjense que en estos días estaba leyendo a un escritor cristiano y él dice, él define este problema como el gran problema misionero. ¿Cuál es el gran problema misionero? Según nosotros, tal vez que no haya obreros y todo ese rollo en el que siempre hemos hablado. Pero ¿sabe qué es lo que él dice? Y solo lo traigo a colación porque me llamó mucho la atención lo que él dice. No hay compasión. Ese es el problema. El gran problema misionero es que la iglesia no está haciendo sal. Vamos a ver, ¿cuál es lo principal que usted necesita hacer para que la sal haga su efecto? Contacto, mezclarse. Si usted cómase un puño de sal solo, ¿cómo le va a saber? Horrible. La sal necesitamos mezclarla. Es lo mismo que necesita el cristiano. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchas veces nosotros estamos viendo que el mundo se está pudriendo y no tenemos compasión. ¿Sí? Y nos quedamos que se pierdan. Casi que los mandamos al infierno. ¿Sí? Casi que los mandamos al infierno. Entonces, muchas... Ajá, no hay pena. Exacto. ¿Qué podemos entonces? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque muchas veces nosotros tenemos un rechazo frontal hacia las personas LGBT y ni siquiera, y hasta odiamos, nos convertimos así como en Jonás, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros vamos a llevar a ellos el evangelio, hermanos? Pensemos en eso. Es un reto, porque no estamos llamados a odiarlos, estamos llamados a abrazarlos y a amarlos. ¿Sí? Ahora imagínese usted, ¿cómo usted va a hacer acción pastoral con alguien al momento de presentarle el evangelio a Cristo, a alguien que es homosexual, a alguien que es lesbiana? Serio, ¿no? ¿Ah? Entonces, no hay compasión muchas veces. Y fíjense, me llamó mucho la atención, el gran problema misionero es ese, no hay compasión. Estamos viendo que el mundo se está pudriendo y nosotros que somos la sal, nosotros somos la sal. Estamos aquí para evitar la putrefacción del mundo, para evitar que el mundo se ponga putrefacto. Para eso está usted aquí. Pero muchas veces esa función, que es la función básica y está en la esencia de la iglesia. Mira, mamá, es que eso es la columna vertebral de la iglesia. Ser sal y ser luz. Si una iglesia no es sal y no es luz, no es iglesia. Exacto. Es que ese ha sido un gran problema también. ¿Sí? Ajá. Uy, hay un montón, hermanos. Hay un montón. Eh, es algo que yo pienso, es algo que yo pienso y quiero venderlo como una idea bíblica. Exacto, exacto, exacto. Exacto.
Exacto. Dialoguemos. Que es muchas veces lo que ocurre. O sea, existe un rechazo y ese mismo dogmatismo nos limita de presentar un evangelio bíblico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos muchas veces poniendo más énfasis en otras cosas. ¿Sí? Pero luego, miren hermanos, también el contexto eclesial también está dominado, dice, por muchas veces un énfasis en la experiencia sobre la escritura. ¿Sí? Miren, por hermanos, y esto yo creo que ya casi todos lo tenemos claro, así que solo voy a hacer una mención rápida. Nuestras experiencias deben ser juzgadas a la luz de la escritura y no juzgar la escritura a la luz de nuestras experiencias. Porque ahí usted está poniendo su experiencia encima de la Biblia. Exacto. Y encima de la Biblia, lo que usted siente no está encima de la Biblia. Jamás lo estará, ni ha estado. ¿Sí? Es escritura. ¿Sí? Escritura. La escritura está por encima de todo. En términos generales, entonces, tenemos una iglesia con una crisis misional. ¿Sí o no? No sé si están conmigo. Tenemos una iglesia en crisis. No estamos preparados para enfrentar lo que nos está viniendo. Para dialogar, para establecer lo que decía el pastor. Para sentarnos con alguien y hablar en amor, con compasión. Es que no es fácil. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es que no es fácil. Es difícil. Es difícil abordar estas cuestiones. Por eso, miren, pues, hermanos, como les decía hace un momento, tenemos frente a nosotros el problema. La preparación ya no es una opción, es una exigencia. Debería de ser una exigencia entre todos nosotros. Usted debería tener hambre de prepararse, mire. Hambre de prepararse. ¿Por qué? Porque lo que está frente a usted no se afronta con cositas, no se afronta con dogmas, no se afronta con experiencias, se afronta con una interpretación y una aplicación correcta de la escritura. ¿Sí? Pero por eso es necesario que tengamos hambre de prepararnos, que tengamos hambre de capacitarnos, de buscar. Miren pues, ahí está, ya mencionamos, el internet trae muchas cosas malas, pero también trae muchas cosas buenas. En internet usted puede buscar material bueno. En internet usted puede buscar buenas conferencias. Pero ¿sabe qué? No lo hacemos. Vemos otras cosas. Vemos películas, vemos novelas y qué sé yo qué ven ustedes en la televisión. Pero vemos otras cosas y no estamos viendo cosas que nos ayuden a enfrentar esta problemática. Que nos ayuden a capacitarnos. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya ese contexto iglesia que tenemos, ¿qué necesitamos hacer? De algún lugar, en algún punto tenemos que partir de algo. Exacto. Exacto. La compasión lo movió, la compasión lo movió. Igual Esdras. Exacto, exacto. Sardis. Pero bueno, miren pues, en primer punto yo tengo acá en mis notas que lo que tenemos definitivamente, por donde tenemos que empezar es volver a la esencia de la misión. No se ande por las ramas, ¿sí? Vayan y hagan discípulos. Volver a la esencia de la misión. Volver a lo esencial del evangelio. ¿Qué es lo esencial bíblicamente hablando del evangelio? La iglesia necesita no redefinir, porque la misión ya está definida en la Biblia.
El propósito de la iglesia ya está definido. El problema está en nosotros que no le hemos entendido qué es esa cabalidad. Entonces nosotros necesitamos reentender esa misión, releerla, reentenderla y entonces entender nuestra identidad, que somos luz y que somos sal. ¿Sí? Y que estamos ahí para influenciar, que estamos ahí para evitar lo que hace un momento decíamos, que el mundo se ponga putrefacto, que el mundo se pudra. Ahora bien, hay algunas acciones concretas que yo tengo acá que les quiero mencionar, pero en primer lugar, volver a la esencia de la misión. La iglesia necesita reentender la misión. Nuestras comunidades quizás muchas veces necesitan ser reevangelizadas. ¿Qué? Es que miren, pues ahí es donde muchas veces entramos en conflicto con lo que siempre hemos hecho. Porque muchas veces nuestro evangelio está dominado en su mayoría por tradiciones o por lo que los antepasados nos dejaron. Y no estoy en contra de eso. Gloria a Dios por lo que hicieron. Gloria a Dios. Pero ahora nosotros estamos frente a un nuevo contexto social, a un nuevo contexto mundo, y estamos llamados a hacer la misión en este contexto. ¿Sí? Entonces, reentender esa parte y mire, nuestras comunidades es posible que necesiten ser reevangelizadas. O sea, meditemos de verdad si nuestra forma de presentar el evangelio es la forma correcta. ¿Sí? Desarrollemos, ¿sabe? Mucho hemos hablado en el instituto de esto. Desarrollemos la capacidad, miren hermanos, de autocuestionarnos. Porque muchas veces dejamos que fluyan las cosas, ¿verdad? Así. Y está ahí detrás de, usted llega, predica, o alguien llega, ora, canta, dirige, a los anuncios, pum, nos vamos, y en esa dinámica están. Cabal, y está así, mire. Y muchas veces, Marcelo también pone un ejemplo. Muchas veces nosotros tenemos cristianos, miren hermanos, que enchuflan, llegan a la iglesia y enchuflan su conecte de evangelio. Y cuando se van, y hasta ahí llegó su vida cristiana. ¿Sí? Ajá. Exacto. Buen contexto. Exacto. Sí, sí, ajá. Exacto. Pero miren, pues entonces es grave la situación, hermanos. Es grave. Es grave y estamos llamados a accionar, ¿sí? Ujú. ¿En qué aspecto? Denominacionalismo. Ajá. Ajá. Exacto. Sí. Sí, pero definitivamente podemos entender que no estamos para competir, ¿verdad, hermanos? Al contrario, estamos para proponer, para hacer propuestas, que es lo que viene ahorita. Ser una iglesia propositiva y no reactiva. Hasta el momento, muchas veces lo que hemos estado haciendo es ser una iglesia reactiva. O sea, quien propone es el mundo, nosotros reaccionamos. El mundo lanza tal cosa, nosotros vamos con esto. No, debería ser al revés. Nosotros proponemos y donde el mundo mira lo que nosotros proponemos, entonces ellos reaccionan. Pero muchas veces nosotros, como solo estamos metidos en el contexto religioso, muchas veces no hacemos una propuesta de valor a la sociedad que sume, ¿sí? O sea, porque el evangelio, miren hermanos, es integral.
O sea, el evangelio no quiere solo la recuperación o la salvación espiritual de la persona. O sea, el evangelio es también una salvación integral del ser humano. Todo el contexto que circula alrededor de la vida de la persona que recibe a Cristo en su corazón cambia. Es un contexto integral. Pero muchas veces nosotros hemos vendido el evangelio como algo solo espiritual. ¿Sí? No, es un contexto integral el evangelio. ¿Sí? A eso iba. Exacto. Sí, así es. Entonces, una iglesia propositiva, activa y no reactiva. ¿Sí? Entonces, pensemos nosotros, adelantémonos, hermanos, pensemos. ¿Sí? Tengamos la capacidad, o sea, si nosotros leemos la Biblia y nos informamos adecuadamente, estoy seguro que nosotros podemos desarrollar la capacidad de hacer movimientos claves aún antes de que los problemas vengan. ¿Sí? Aún antes de que no significa que no van a llegar problemas, van a llegar, pero definitivamente vamos a tener una forma solvente de resolverlos. ¿Sí? Luego también ser una iglesia que cura, pero antes de curar que también prevenga. No solo necesitamos curar, también necesitamos prevenir. ¿Y esto qué quiere decir? Antes, actuar antes. ¿Sí? Actuar antes, exacto. Si somos una iglesia que cura, definitivamente somos una iglesia que cura, está en nuestra naturaleza como iglesia, pero también somos una iglesia que previene. ¿Sí? Y tenemos que actuar antes, tenemos que desarrollar ese agudo sentido de entender los tiempos y hacer una propuesta de valor como acabamos de mencionar. Dar prioridad al evangelismo cotidiano relacional. Muchas veces nosotros nos hemos enmarcado y cuando hablamos de evangelismo, ¿qué entendemos nosotros por evangelismo? Que vamos a ir de casa en casa, ¿verdad? Y está bien eso, está excelente. No estoy en contra ni creo que nadie, pero una de las prioridades de nosotros sería fomentar en nuestras iglesias un evangelismo relacional, o sea, de relaciones. Mire, usted no necesita usted no necesita visitar de casa en casa. Mire, hermano, ando presentando el evangelio. No, en las pláticas formales. En las pláticas informales, perdón, en el trabajo, en el colegio, los jóvenes, en la universidad, cuando usted va a traer leña con un amigo, lo que sea, ¿sí? Ahí usted puede meter evangelio. Pero muchas veces, y alguien me decía esto, fíjese, usted me dijo que en estos días hablé me dijo una persona, en estos días hablé con tal pastor y me dejó asustado, fíjese usted, me dijo, estábamos hablando de cosas así comunes, cuando de repente me salía con la Biblia por acá, me salía por allá, me salía por allá, y viera qué calidad, me dijo. Sí, desgraciadamente no todos tenemos esa habilidad. Vayan a ver el ejemplo de Jesús con la mujer samaritana, que es un ejemplo que a mí me deja cuajado, miren ustedes. Jesús con la mujer samaritana hizo un evangelismo relacional. Jesús no se sentó y le dijo, mira vos, vengo a presentarte el evangelio. Empezaron a hablar del agua, ¿sí o no? Pero hay un punto de quiebre, ¿sí? En donde Jesús cruza y dice, aquí, si supieras quién es el que te pide agua, vos le pedirías a él. Miren, pues, hermanos, cómo una conversación cotidiana puede transformarse en una conversación de salvación. Porque para la samaritana significó esa conversación salvación, ¿sí o no? Sí. Entonces fomentemos en nuestras iglesias un evangelismo cotidiano, relacional. Demos prioridad a procesos de enseñanza-aprendizaje con enfoque de familia. Aquí entramos a un contexto también bien importante que es el contexto de la familia. Uh-huh. No, yo no te, bueno,
Entonces, dar prioridad a procesos de enseñanza-aprendizaje con enfoque de familia. Este es el punto de quiebre, miren hermanos. Este es como la bisagra que abre la puerta, ¿sí? Dar prioridad a procesos de enseñanza-aprendizaje de familia. ¿Saben qué? Nosotros muchas veces estamos enmarañados y enredados en un montón de cosas bíblicas que muchas veces no entendemos y hemos descuidado círculos básicos y cotidianos como la familia. ¿Sí? Nuestras familias juegan un papel prioritario. Hay un teólogo argentino que se llama Lucas Leis y él dice, familias fuertes, iglesias sanas. No es al revés, no crea. No es que una iglesia sana vaya a ser una familia fuerte, no. Trabaje con las familias, ¿sí? Trabaje en el círculo familiar. Ahora, ¿qué podemos hacer en este caso? Promover la familia como un ente discipulador, misional. ¿Sabía usted que el primer contexto para entender la misión es la familia? El primer contexto en donde debe darse el discipulado es en la familia. ¿Sí? La familia es el primer círculo de discípulos. El problema, miren hermanos, que en cierto momento escuché a alguien decir, mi hijo tiene 3 meses de venir a la escuela dominical y entra al culto de niños, pero dice que no lo han evangelizado. ¿Cómo? Como padre debería darle vergüenza eso, ¿o no? ¿Por qué él no le ha hablado del evangelio? ¿Por qué él no lo ha discipulado? ¿Sí? Y por eso, miren hermanos, por eso tenemos a hijos a la fuerza en el culto. Tenemos a un montón de chocos, como dicen, metidos a la fuerza en el templo, que ni saben qué es el evangelio, ni saben qué es la fe. Es por eso, mire, que cumpliendo la mayoría de edad, como dijo el pastor, efecto mariposa, salen del capullo y no vuelan para otra iglesia, que fuera bueno, vuelan para el mundo. Sí, se van al mundo. Ajá, dele, no tenga pena. Exacto. 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 Por eso es tan importante, miren hermanos, que promovamos en nuestras iglesias la familia como un ente discipulador, ¿sí? Y misional. Ahí es donde se da podríamos decir, el primer contexto misionero de nosotros como discípulos del Señor, nuestra familia. ¿Sí? Exacto, es complemento. Pero nosotros como padres, aunque yo no tengo hijos todavía, pero nosotros como padres tenemos esa tarea, ¿sí? Y frente a esta situación que estamos viviendo, todavía la tarea es más importante, o sea, cobra todavía más relevancia,
¿sí? Discipular, ¿sí? Tener un proceso de enseñanza-aprendizaje cotidiano relacional, ¿sí? Cotidiano relacional, o sea, que fluya en el día a día de la vida familiar. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Usted dice, bueno, pero es que las familias no saben cómo hacerlo. ¿Cómo hacemos? Capacitar a los padres. Necesitamos capacitar a los padres, necesitamos crear una pastoral de la familia, que es algo que estamos empezando con el pastor. Necesitamos establecer procesos de consejería familiar. ¿Ustedes conocen las diferentes configuraciones familiares que hay en su iglesia? Porque en la de nosotros, por ejemplo, hay madres viudas con hijos. Hay padres viudos con hijos. Hay abuelos que ya los hijos los dejaron y se fueron. Hay, ¿qué más? Divorciados. Madres solteras también. ¿Cómo nosotros estamos ayudando a esta gente? Todavía no. Pero ¿cómo nosotros estamos ayudando a la gente? ¿Cómo nosotros estamos ayudando a una madre, por ejemplo, que el marido se fue para los Estados Unidos y la dejó con los hijos ahí? ¿Cómo? Que eso se da mucho en nuestro contexto de las aldeas, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros como iglesia estamos ayudando a esta gente? No podemos quedarnos solo con hacer cultos. Tenemos que hacer una propuesta de valor. Tenemos que sentarnos, miren hermanos, sentarnos con nuestro liderazgo. Bueno, entonces capacitar a los padres, crear una pastoral de la familia, o sea, un proceso de enseñanza a la familia, establecer procesos de consejería familiar. En muchas de nuestras iglesias, me atrevo a decirles que en la mayoría de nuestras iglesias no hay una consejería prematrimonial, por ejemplo. No se da muchas veces. No se da muchas veces en nuestro contexto. Entonces hemos descuidado, miren hermanos, aspectos tan básicos de nuestra acción pastoral, podríamos decir. Hemos descuidado aspectos tan básicos y estamos enredados en otras cosas, ¿sí? Cuando estas cosas básicas, claves, esenciales, deberían ser prioridades para nosotros. Pero también tenemos que promover la iglesia como un ente que disipula, forma y hace propuestas de valor a la sociedad contemporánea. Pero primero la familia. Luego, miren pues, usted imagínese unas 20 familias debidamente discipuladas, bien entrenadas en su iglesia. Es un bombazo. Es un bombazo, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque familias fuertes, discipuladas como son, unidas, van a ser una iglesia fuerte, una iglesia sana. ¿Sí? Enfoquémonos en eso, en esos detalles, en los círculos familiares que tenemos en nuestras comunidades. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser una iglesia que disipula? Porque muchas veces tampoco somos una iglesia que disipula. ¿Qué tenemos que hacer? Capacitar al liderazgo. Y miren, pues, hermanos, aquí viene algo bien importante. Fomentar un esfuerzo misionero de iglesia y no pastoral. Porque muchas veces los esfuerzos misioneros en nuestras iglesias son esfuerzos pastorales, no esfuerzos de iglesia. ¿Sí? Exacto. Pastorcentrismo. ¿Y saben qué? Muchos de nosotros nos hemos creído empleados solo porque nos pagan o porque nos dan una ofrenda. Y la iglesia también ha entendido ese contexto. Entonces es una iglesia pastorcentrista y es una iglesia que hace un esfuerzo misionero, pero pastoral, no de iglesia. O sea, tenemos un pastor que evangeliza, que visita, pero la iglesia bien, gracias. Entonces, necesitamos una iglesia con visión de reino, definitivamente. O sea, una iglesia que haga esfuerzos de iglesia. O sea, todos. ¿Saben ustedes? La gran comisión fue dada a los discípulos como institución, no como individuos. Porque allá se hubiera terminado la gran comisión. No, pero ellos recibieron la gran comisión como una institución. ¿Cuál es esa institución? La iglesia. Es el llamado de ir y hacer discípulos, lo tenemos todos, no solo el pastor. Pero esto primero tiene que comprenderlo usted como pastor.
servicio. Exacto. Y miren que el pasaje citado, Hechos 7, por el pastor, en donde se eligen a los diáconos, es un pasaje clave, porque las palabras de los discípulos ahí fueron, no es justo. Esas fueron las palabras, ¿no? No es justo que nosotros sirvamos las mesas. Nosotros nos vamos a dedicar al ministerio de la palabra. Discipulado. ¿Sí? Eso era. Enfoque, discipulado. Enfoque de evangelismo y discipulado. Exacto. Exacto. Capacitemos, entrenemos, para que los esfuerzos, miren hermanos, no estén centrados en una persona. Porque ¿sabe qué pasa cuando los esfuerzos de la iglesia están centrados en una persona? Cuando pasa un error, ¿a quién señalan? A la persona que está en el centro. ¿Sí? O sea, cuando nos equivocamos muchas veces, y eso pasa, ¿por qué? Por lo que hablábamos en la anterior, pastorcentrismo. No, en esta fue, ¿va? Muchas veces el pastor es el centro de todo lo que se hace y no debe ser así. Los esfuerzos misioneros deben ser esfuerzos de iglesia, ¿sí? No un esfuerzo pastoral. Y por último, ser una iglesia intencional y no un grupo que solo cumple un programa de cultos. Ajá. Pero no solo él. Sí, sí, pero entonces, exacto. Sí. Sin embargo, sí debemos, gracias hermanos, sí debemos establecer un ejercicio de liderazgo horizontal, ¿verdad, hermanos? El miembro está bien y el líder no. Exacto. ¿Sí? Entonces, identificar eso, sí, es que el pastor es la clave o el clavo, ser una iglesia intencional y no un grupo que solo cumple un programa de cultos. Debemos planificar, hermanos, reunirnos, planificar, establecer objetivos,
tener un grupo en donde podamos rendir cuentas. También es clave, sí, que lo hagamos, es clave que nos sentemos a ver. Y miren, pues, no es malo que nos cuestionemos, sí, no es malo que nos cuestionemos. Y de verdad, hermanos, el propósito, como ya lo decían los hermanos, el propósito de esta conferencia no es que usted salga, o de esta participación no es que usted salga y diga, qué buenos temas dieron. No, vaya y póngalo en práctica. Practiquémoslo. Vayamos y que quede esa chispa en nosotros, hermanos. Es una intranquilidad, mire, de hacer, de involucrarnos, de meternos, de promover, de ser esos promotores, como decían los hermanos, ¿sí? De ser quienes promovemos para que en un futuro no dependan las cosas solo de nosotros, sino que haya más gente que vaya al frente, gente que haga propuestas, una iglesia completa que proponga. Concluimos. El desafío es enorme, gigantesco, pero la iglesia no debe aspirar a menos. No. Si aspiramos a menos, es posible que no seamos iglesia. Nuestra vista siempre debe estar en esto que hemos visto hoy. No porque lo ha dicho Carlitos, ni porque lo dice la Biblia, hermanos. Es un enfoque bíblico. ¿Sí? Es un enfoque bíblico. Romanos 12:2, ¿qué nos dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Sí? O sea, no podemos hacernos nosotros al sistema. No podemos rendirnos, no podemos atrincherarnos y tampoco podemos retirarnos. Tenemos que sentarnos en el cuartel, que en este caso sería el templo, sentarnos en el cuartel, planificar y desplegar el ejército, ¿sí? Accionar, ¿sí? Entonces, aspirar a menos sería no ser sal y no ser luz. Miren, además, aunque el reto parezca gigantesco, más grande es el que está con nosotros, es que no es con nuestras fuerzas. Si fuera con nuestras fuerzas, sí, cualquiera de nosotros se rajaría, ¿verdad? Pero no es con nuestras fuerzas, ¿sí? Vayan y hagan todo eso. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, ¿qué? 19 y 20. ¿Sí? Vayan, yo voy a estar con ustedes. No estamos solos. No estamos solos. Miren, pues, hermanos, muy desalentador, porque esto sí muchos estudiosos concluyen en esto, que el panorama de la iglesia es decepcionante y desalentador. Muy desalentador puede ser, muy decepcionante puede ser. Pero siempre habrá un remanente. Gloria a Dios por eso. Siempre habrá un remanente. Y yo me atrevo a decirle que si usted está aquí, por algo es. ¿Sí? Vayamos y hagamos estas propuestas de valor. Y hagamos estas propuestas que sumen. Termino aquí. No sé si tienen alguna pregunta al respecto.